Eh, Oh, ok. Hola, Saraí, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás, Jeff? Oh, muy bien. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo am, estuvo tu semana? Muy bien, algo apresurada. Estos últimos 2 días hemos estado saliendo, pero para hacer algunas compras y cosas así. Entonces, he llegado ya tarde a casa y con prisa para poder, hacer mis otras actividades. ¿Y Ah, qué tal bueno. tu semana, Jeff? Oh, bien, bien. Todo normal, trabajando y estudiando. Y yo preparé para esta lección y ah, si estás lista, podemos comenzar. Am, y este es mi primer video grabando una lección en español y tenemos este documento que preparé ah, Ujú. y, y Saraí mm, me ayudó a corregir algunas cosas. Entonces, el tópico para hoy es la neuroplasticidad. Entonces, eh, muy brevemente, ¿qué es la neuroplasticidad? Bueno, por lo que habíamos visto, veíamos que es como precisamente que el cerebro es como la plastilina, ¿no? Porque puede, cambiar con cada cosa algún suceso que hemos tenido en la vida o algo nuevo que aprendemos, es cuando la neuroplasticidad entonces empieza a modificar nuestro cerebro. Sí, y yo pienso que puede ser bueno o malo si estamos cambiando nuestra vida a aprender cosas. Podemos modificar o cambiar nuestros cerebros a aceptar condiciones malas, pero también hay esperanza que podemos uh, mejorar nuestras vidas en cualquier edad. Entonces, hagamos el vocabulario. Yo voy a repetir lo mejor que puedo tus ejemplos. Mm. Muy Entonces, bien. Entonces, el vocabulario primero es el tejido nervioso. Ujú. el tejido nervioso, El hipocampo, el hipocampo, la corteza cerebral, la corteza cerebral, los sinapsis, los sinapsis, las neuronas, las neuronas, el cerebro, el cerebro, los monos rizos los monos rizos, y la plasticidad. la plasticidad. Ujú. La Y ahora plasticidad. yo voy a hacer um, el ejercicio otra vez, Ok. porque ya hice algunas veces. Um, el tejido nervioso es número 2, Ujú. ¿no? Muy bien. Y el hipocampo es número 6, es una parte del cerebro muy importante que ayuda con cosas como Ujú. la Memoria. memoria, La memoria, ajá. memoria, sí, gracias. La corteza cerebral es 7, ¿no? 7, sí. Ajá. Me parece que es como una mapa de nervios, no sé exactamente, pero Sí, uh, parece, ¿no? Por cómo se ve en la... sí. Los sinapsis es 8, son conexiones entre neuronas, ¿no? Ujú. Y las neuronas es 5, son conexiones de diferentes partes del cerebro.
pienso. Ok. Y el cerebro es 1. Y los monos risas, obviamente 4. Y finalmente la plasticidad 3. ¿Y qué está ocurriendo? Ok, aquí. Ajá, muy bien. Sí. Muy bien. El uno era el cerebro, ¿verdad? Uno. Sí. ¿Qué pasó? El cerebro, sí. Gracias. Ok, bien. Ok, el cerebro. Y podemos repasar y practicar otra vez el diálogo, ¿no? Ujú. Muy Y bien. pienso que tenemos algunas buenas expresiones que me enseñaste la última vez, como al respecto, pero dime, Ujú. ¿qué más? ¿Verdad? ¿Verdad? Exacto. Buenas metas. Ya sabía esto, pero sí. Gracias por las porras. Sí. Entonces, ¿lista? Muy bien. Sí, claro que sí. Entonces, Saraí, hemos leído un artículo muy interesante sobre la neuroplasticidad. ¿Qué piensas al respecto? Que el cerebro humano es una obra maravillosa, pues es capaz de adaptarse o cambiar de acuerdo con sucesos que vivamos cada uno de nosotros. Pero dime, Jeff, ¿por qué te interesó investigar sobre la neuroplasticidad? Pues muchas personas piensan que aprender es algo que ocurre solamente en la escuela o cuando somos jóvenes, pero no es verdad, o no debe, ¿verdad? No debe ser verdad. Ujú. Podemos y debemos aprender nuevas cosas durante toda la vida. De esta manera, podemos tener una vida más interesante y plena. Ujú. Muy bien. Sí, sí es cierto porque pienso, ¿Verdad? ¿Verdad? ajá, ¿verdad? Sí, sí. No había visto que todavía había más del diálogo. Sí es cierto porque pienso que aprender cosas nuevas puede darle más sentido a nuestra vida. Entonces, en este año nuevo, ¿cuáles son tus metas? Ok. Bueno, quiero terminar de aprender inglés y tomar algún curso para saber dar bien mis clases de español. Además, quiero aprender bien a tocar la guitarra. ¿Y tú, Jeff? Muy bien, son buenas metas. Yo quiero repasar y mejorar mi español y aprender bien el coreano. También necesito comer más saludable. Entonces, mucho éxito con tus metas. Muchas gracias. Excelente. Aprenderás los dos idiomas muy bien y muy rápido, ya verás. Gracias por las porras. Igualmente. Sí, Muy bien. y, con la pronunciación, yo sé, o pienso que tengo problemas con cerebral, porque en inglés se escribe lo mismo, pero la pronunciación es diferente. Entonces, tal vez me confusa, pero está bien, es correcto. Sí, Cerebral, 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 ajá. no, es correcto. Cerebral, Ujú, está bien. exacto. Y hay otras palabras que piensas que tengo que mejorar mi pronunciación. No, está muy bien. Nada más, por ejemplo, en el caso de las R's, en algunas, cuando es doble R, es Sí, cuando pues, entonces hacemos más, ¿no? La pronunciación, pero se escucha muy bien, muy bien. Cuando es solo una R, entonces es como más nítido el sonido.
no tan rr, sino O más puedes escribir cerebral. un ejemplo si quieres o yo puedo como... Ah, exacto, sí, como pero es diferente a perro, ¿no? Por la doble R, como que es más, el Entonces, sonido es, ajá, perro y perro. ajá, pero, 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 ujú, perro. ajá, exacto. Ah, sí. Mm, Mm, y para la gramática, yo encontré algunos ejemplos del subjuntivo. Este es del artículo. Quiero que nos planteemos. Es el subjuntivo, ¿no? el subjuntivo, exacto. Y pienso que tú escribiste esto, o no sé, con sucesos que vivamos cada uno de nosotros, o no sé de dónde vino, pero vivamos es el subjuntivo también. Sí, es un subjuntivo, Es, exacto. el subjuntivo es muy importante en español um, para, Sí, para mostrar que cosas no son exactamente cierto, que son deseos o ujú, posibilidades, ¿no? exacto. Incluso la conjugación de esos verbos en subjuntivo es casi la misma que en los verbos, por ejemplo, el pretérito indefinido, que es cuando, para saber conjugarlos, ¿no? Cuando terminan en ar, en er, en ir, también Sí, algunos en subjuntivo tienen una regla gramatical. Entonces, sí, en el caso de vivir, siempre, como el verbo termina en ir, sí, este, va a ser así. La raíz es viv y sí, ya lo demás en subjuntivo seríamos, ¿no? Vivamos. Ajá. sí. Sí, y tal vez a veces los números en español son un poquito diferentes de en inglés. Y leí 100.000 millones en el artículo y en la última clase escribimos esto, ¿es correcto? Sí, ¿Es, es correcto. es así? Ujú, exactamente. 100, 100.000, ¿verdad? Y millones. Entonces, Sí. mm, mil, mil, oh, 100.000 millones. Ok, millón, mil, millón, 100.000 millones. Oh, ok. Entonces, Por ejemplo, 1000, ¿cómo lo escribirías? yo, mil Ujú, ujú. es así. Sí, Ah, ¿no? Sí. a ver. Exacto, sí, correcto. Ujú. Y millón sería ah, millón. Ujú. Ok. Muy bien, sí, es Sí, correcto. y pienso que estamos listos para una conversación normal, sin leer un diálogo, solamente hablar, hablar y expresar nuestras ideas, ¿no? Entonces, Perfecto. yo puedo leer número uno, si quieres. Entonces, Saraí, ¿qué piensas de la idea de neuroplasticidad? ¿Y tienes algunos ejemplos en tu vida? En mi vida, sí. Por ejemplo, sobre la idea de la neuroplasticidad, pienso que en realidad, como ya lo había mencionado anteriormente, el cerebro es tan capaz de tantas cosas
sí, Y yo desconocía muchas cosas sobre el cerebro, ¿no? Antes de que tuviéramos este tópico. Y es cierto, entonces el cerebro con diferentes cosas que uno aprende o vivencias va cambiando, ¿no? sí, Y sí tengo algún ejemplo en mi vida, quizás cuando aprendo cosas nuevas como tocar la guitarra, que es algo que sí, me gusta. Y había leído alguna vez que según el tocar un instrumento te ayuda hay una parte del cerebro que como que ayuda a que se despierte, ¿no? Que se sí, active más e incluso ayuda también a las personas a aprender más rápido un idioma cuando uno aprende a tocar algún instrumento. sí. Es algo que yo desconocía, no sé qué tan cierto sea, pero siento que sí es un ejemplo en mi vida sobre la neuroplasticidad. ¿Tú tienes alguno, Jeff? Sí, sí, en nuestra primera lección yo hablé de esta idea porque Sí. nosotros um, estuvimos hablando de cómo aprender lenguas extranjeras y yo dije que um, la neuroplasticidad es importante porque Ujú. para aprender algo, la guitarra, español, inglés, etcétera, tienes que cambiar las neuronas del cerebro. Es importante si lo sabemos o no, es parte del proceso de aprender cualquier cosa. Um, y este artículo que hemos leído y estudiado dice que, ¿dónde es? Uh, el proceso es la poda sináptica. La poda sináptica. Y la idea es que si no usamos partes del cerebro, las conexiones um, se ponen más débiles. Ujú. Y si usamos, se ponen más fuertes. Y Que llega hasta el momento en el que cuando algo no se utiliza, creo que lo desecha, ¿no? El cerebro sí, lo olvida. sí. Sí, sí es cierto. Ajá. Y yo, mm, yo veía estos videos muchas veces, pero este fue lo mejor. Um, y pienso que la idea de la neuroplasticidad, que es una nueva ciencia, solamente 5 o 10 años viejo de edad, viene de estudios con personas con heridos del cerebro, Mm, que sufrieron accidentes y accidente. tienen que aprender a hacer cosas nuevamente. Um, pero podemos aplicar esta ciencia en nuestras vidas para mejorar nuestras vidas. Y pienso que, ¿dónde está? Aquí, la explicación fue, um, si puedes verlo, Sí. es la explicación en este video fue excelente. Es que imagínate que estás esquiando Ujú. Esquiando. y usando la misma, ¿cómo se dice? La misma ruta, Ujú. manera. Sí, uh, y no yendo en otros lugares. Y después de algún tiempo, ¿cómo se dice? El camino va a ser más hondo.
Oh, por estar siempre en el mismo camino, ¿no? Sí, Seguir sí, el mismo sí, trayecto. sí, sí, Ujú, sí, sí, como en esquiar, pero ujú. es lo mismo en el cerebro. Si usamos las conexiones más y más y más, se pone más y más fuerte. Ujú. Um, entonces, si queremos mm, cambiar un hábito de como, como comimos, tenemos que uh, fortalecer nuestros hábitos, o si queremos ser un experto en la guitarra o otra lengua, tenemos que practicar y hacer las cosas más y más. Sí, es verdad. El cerebro entonces está dispuesto, ¿no? A poder modificarse, adaptarse, pero también depende de nosotros, ¿no? Los hábitos que le hagamos tener al cerebro. Sí, sí, y entonces hay esperanza en nuestra vida de cualquier edad si queremos cambiar, ¿no? Sí, es verdad. Y puedes leer número 2. Sí, la número 2 dice, ¿en qué maneras quieres tener neuroplasticidad y cuáles son algunas nuevas experiencias, nuevos aprendizajes o nuevas conductas que quieres tener? Ujú. Como, ah, como ya dije, yo quiero mejorar mis, tal vez ya, ya dije, mejorar mi español, y también quiero cambiar mis hábitos de comer y comer más saludable. Sí. ¿Y Ok, tú? muy bien. Este, también, como ya había mencionado, tener buenos hábitos también, como el que mencionaste, de una buena salud. Quizás tener hábitos como de hacer algún ejercicio, Ah, a tener una vida más saludable, ¿no? También hasta en ese aspecto. Incluso terminar de aprender inglés, porque estuve estudiándolo como unos 2 años y lo pospuse por tomar otros estudios, sí. entonces quisiera terminar bien de aprenderlo. Um, ¿Y qué tipos de ejercicios quieres hacer? Ejercicios, no sé, por ejemplo, correr, ¿no? Ah, También tener como ese buen hábito de salir en las mañanas a correr, este, no sé, hacer algo, algún deporte, ¿no? Por ah, ejemplo, mm, el patinar me gusta, pero por el tipo de lugar en donde vivo no es muy bueno el piso, porque a veces tiene grietas o está muy empinado, entonces siento que ese oh, deporte no pa- podría. patinar en la calle. Sí, patinar en Ah, la sí, calle, sí. exacto. No O en si hielo. no, no, en hielo no. Sí lo he intentado, pero no, aquí no hay hielo Ah, para hacerlo. O andar en bicicleta, me encanta andar en bicicleta, entonces también es un hábito que me gustaría retomar y bueno, para eso necesito tener la bicicleta primero. sí. Y pienso que este concepto de neuroplasticidad es una parte del facto que, por ejemplo, atletas quien ya saben cómo hacer un deporte excelentemente pueden rápidamente aprender a un nuevo deporte porque ya tienen las conexiones para hacer deportes. O un músico que ya sabe cómo tocar un instrumento puede aprender un nuevo instrumento rápidamente. O una persona que sabe cómo aprender lenguas extranjeras pueden aprender más y más. Pienso que esta es parte de la neuroplasticidad. Sí, sí, es verdad.
o quienes ya desarrollan como esa habilidad también, yo siento que es parte de esa plasticidad, neuroplasticidad, como el ejemplo que mencionaste, pasa por el mismo trayecto y se va haciendo más fuerte, ¿no? Este, más duro. Entonces, en tu caso, que estás aprendiendo dos idiomas más tu idioma nativo, siento que es más un ejemplo de cómo la neuroplasticidad puede hacer cosas increíbles con el cerebro, hasta ese punto, ¿no? De poder aprender tantos idiomas. Sí, y suceso ayuda, cada suceso que tienes ayuda con el próximo suceso, ¿no? Ujú, sí. Y ah, número tres, ¿qué es una cosa que quieres desaprender en este año y por qué? Desaprender. Estuve pensando mucho en esa pregunta porque digo, ¿qué quisiera desaprender? A lo mejor algún mal hábito como, no sé, tener un mal hábito de dormirme muy tarde porque me cuesta mucho trabajo despertarme temprano. Y Sí, es algo que me molesta porque yo quisiera despertarme temprano, pero como me duermo tarde, no puedo. Entonces creo que es algo que quisiera desaprender o dejar de tener ese mal hábito. ¿Entraría dentro de la neuroplasticidad esa actitud, Jeff? esta actitud de Ajá, el o hábito, este mal hábito, ajá, entraría dentro de la neuroplasticidad. ah, me parece que sí, porque yo quiero cambiar mis hábitos de dormir también. Y también quiero desaprender el hábito de pasar más tiempo en YouTube que en leer. Sí, pienso que hábitos vienen o es un ciclo, tal vez es un ciclo, nuestros hábitos y la neuroplasticidad. Nuestros hábitos que sean buenas, que sean buenos o malos, cambien la neuroplasticidad y la neuroplasticidad puede cambiar o afectar nuestros hábitos. Entonces, Sí, no sé de efectivamente. dónde podemos comenzar, pero Pero sí, lo modifican, tienes razón. Sí. ¿y quieres Híjole. leer la última Ah, pregunta? La número. sí, sí, claro que sí, la 4. Muy bien. ¿Cómo puede la neuroplasticidad ayudarnos cuando somos viejos? Muy buena pregunta también. Por ejemplo, como escribí en mi tarea, tal vez como yo has oído uh, cuentos de personas que se retiran de tu trabajo, de su trabajo y en un año o menos se muere porque no tienen nada de hacer, desafío, pasatiempos, nada. Y pienso que es porque la neuroplasticidad han terminado con ellos. No sé, pero es, Por no, como por no ponerla a trabajar, ¿no? sí, Así como mencionas, cuando no está en uso, entonces también eso es algo increíble, ¿no? Que algo que no está en uso, el cerebro lo desecha y le presta atención a las cosas que sí está uno usando, ¿no? Utilizando. Entonces, si poníamos el ejemplo, la vez anterior que te comenté de mi abuela, ¿verdad? De mi abuelita, como ella ha dejado de hacer muchas cosas que eso hace que ya se le olviden también, porque ya no pone tanto a trabajar su cerebro como antes. Entonces sí me he dado cuenta al momento de platicar con ella que ella ha olvidado muchas cosas y tiene que ver con eso, con la neuroplasticidad, ¿no? sí, es importante cuando somos viejos a
continuar a aprender o hacer cosas, ayudar a nuestros nietos o vecinos o tener un trabajo, un pasatiempo, aprender cosas nuevas como pasatiempos como arte o música, cualquier cosa. Sí. Y para mí, yo quiero aprender muchas lenguas. No quiero parar de aprender nuevas lenguas. Oh, muy Y bien. Eso es muy bueno, excelente. Quisiera también poder llegar a hacerlo yo en sí, algún momento. Con mucho esfuerzo. Necesita uno mucho esfuerzo. pues eres muy joven. Entonces, yo escribí un párrafo y como ya te dije, no sé si hay muchos errores porque Google ha corregido muchos de mis errores, pero puedes tomar un minuto para leer mi párrafo y decirme si hay algunas cosas que tengo que corregir. Ah, muy bien. ¿Las corrijo aquí mismo? ¿Quieres que las escriba? Uh, Muéstrame Ajá. dónde hay errores, Ah, si hay errores, y yo trataré de corregirlos. Y si no puedo, tú puedes hacerlo. ujú. Entonces dice, mi opinión, la neuroplasticidad es muy importante para tener una vida plena con la habilidad de crecer. Ajá. Eh, Aquí en donde dice no debes para de mejorar, sería no debes parar de mejorar, aunque normalmente nosotros usamos la palabra dejar. No debes dejar de mejorar tú mismo. Ujú. Oh, y como dije, si puedes darme la oportunidad de corregirme. Ah, de veras, sí, lo siento. Sí, pero sí, Y no debes expandir, dejar de mejorar tú mismo. Ok, ¿está ok, bien? sí. Ok, expandir quién eres. Muchas veces cuando una persona se retira. Ajá. Allí en donde dice cuando una persona se retira, ¿a qué te refieres? Ah, parar de hacer tu carrera. Después, De- del, cuando, tra- ¿Se retira del trabajo o algo así? sí, sí, Ah, ok. termina su trabajo para la vida. Ah, ok. En- Cuando eh, no es, se retira, debo decir, cuando para, cuando, cuando una persona deja de trabajar, sí, como que ¿es mejor o no? es mejor, aunque también está bien ahí donde, como está escrito, se retira, pero tendrías que especificar ¿Se de qué se retira retira. Ajá. de su trabajo? Ujú. ¿Es mejor o no? Sí, sí es mejor. Ok, ¿se retira de su trabajo? Ujú. Ok. Porque ya estás especificando de qué se retira, ¿no? Ajá. Ah, ok. ¿Hay otras cosas? Y no tiene pasatiempos, de pronto se muere. Ah, de pronto se muere la persona o sí, de Sí, pronto se muere. Ajá. no Ok. no es bastante. De No, pronto se muere. sí, 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 está bien dicho. Nada más quería saber de qué. Ok, Entonces, desafiarte y crecer. Muy bien, ok. Y excelente. ahora tú puedes leerlo en voz alta para una demostración de cómo es correcto. Ah, claro que sí. Sí, A ver, en voz alta. Entonces dice, voz alta. en mi opinión, la neuroplasticidad es muy importante para tener una vida plena con la habilidad de crecer y hacer cosas nuevas e interesantes. No debes dejar de mejorar tú mismo y de crecer y hacer cosas nuevas e interesantes. No debes, perdón, no debes dejar de mejorar tú mismo y expandir quién eres.
Muchas veces cuando una persona se retira de su trabajo y no tiene pasatiempos o desafíos en su vida, de pronto se muere. Entonces no dejes de desafiarte y crecer. Muchas gracias. Y finalmente, ¿qué piensas de este tipo de elección, el documento y el proceso? Ah, me encantó porque podemos ver de todo, ¿no? Es lectura, Sí, vocabulario nuevo, eh, incluso hacer un diálogo también, porque hace que ambos pensemos en preguntas respecto al tema. con Eh, expresiones y palabras normal como mexicanos hablan. exacto, sí, palabras comunes. Entonces, eso también hace que la persona conozca más la manera en la que uno habla en la vida cotidiana, el idioma, y se ve también gramática y palabras nuevas, correcciones, y como me mencionabas, las correcciones no son al instante, pueden ser después, ¿no? Sí, Para que fluya el tema, fluya la conversación también. sí, este es mi sistema de enseñar inglés y aprender otras lenguas. Entonces, muchas gracias para ayudarme con esto. Fue un placer El estudiar placer es contigo mío, hoy. Jeff. Me da mucho Um, gusto. sí, para aprender una lengua o alguna cosa debe ser ah, un proceso despacio y simple con, ah, con partes del proceso um, ah, muy básico para construir algo más grande en el fin. Ujú. Entonces, Es un muy buen método. Me gustó mucho y creo que es un buen método para aplicarlo en cualquier idioma, en cualquier aprendizaje de un nuevo idioma, ¿no? sí, exacto. Entonces, pienso que podemos parar aquí. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jeff. Es un gusto y fue un placer poder ayudarte en este proyecto. Ok, gracias. Adiós. Adiós.